Segunda de Timoteo 2, versículos 14 al 18. Segunda de Timoteo 2, voy a hacer la lectura de los versículos 14 a 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Tenemos la mención del apóstol Pablo a Timoteo respecto de cómo debe de ser él como obrero. Ya lo vimos en algunas metáforas en los capítulos anteriores, lo estuvimos ya revisando, lo vimos como soldado, lo vimos como labrador también como atleta. Entonces estuvimos revisando un poco cómo es la metáfora que utiliza el apóstol Pablo respecto del ministerio de Timoteo. También tenemos que recordar que Timoteo es un pastor joven que está tomado de la mano de este pastor suyo, que es Pablo, y que de alguna manera está siendo dirigido por él en el ministerio, un ministerio eficaz, un ministerio efectivo, que va a llevarle no a un éxito como el mundo conoce el éxito, sino a una labor bendecida de parte del Señor en el trabajo ministerial de Timoteo. Los ministros del Señor lo que deben aspirar no es a un éxito profesional, esa es una terminología muy de la administración, muy de los negocios. Los ministros no deben de buscar este éxito profesional, no existe tal cosa. Para nosotros los pastores, por ejemplo, no existe, no debe de existir el éxito profesional, porque somos siervos inútiles, que apenas lo que estamos haciendo es lo que deberíamos de estar haciendo. Y cuando se habla de éxito profesional, estamos hablando de que las miradas tienen que ser puestas en uno, en donde hay los éxitos visibles. No, de ninguna manera. El trabajo del ministro tiene que ser un trabajo más bien callado, desde el punto de vista de la visión de todos los demás que están a su alrededor, pero tiene que dar cuentas al Señor y tiene que estar bien con el Señor, como dice Pablo, varón aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Así que el trabajo del ministro es un trabajo callado, sí, desde el punto de vista de la administración en términos generales, pero que muestra al Señor y a la iglesia un trabajo dedicado para la obra del ministerio. Tarea nada fácil. Hemos visto a Pablo hablar con Timoteo, y en esta tarea nada fácil le dice, sufre penalidades, hasta prisiones como él mismo, ¿verdad? A modo de malhechor. Así que le está diciendo que va a padecer. Y todo esto, como el testimonio que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, todo esto sufrido, ¿verdad? Soportado por amor de los escogidos. Así que entonces hay penalidades por amor a los escogidos, para que también obtengan, dice el apóstol Pablo, la salvación que es en Cristo Jesús. Y después hay este canto, esta pequeña porción más o menos como poética, a la cual Pablo le llama palabra fiel, y habla acerca de la actitud que debe de tener Timoteo delante de Dios y delante de la iglesia. Ahora tenemos que recordar, porque lo vimos desde la primera carta de Pablo a Timoteo, que una de las cosas o una de los resultados colaterales de todo lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que él a la vez tiene que enseñarlo a otros, los cuales otros tienen que enseñarlo a otros. Usted recordará que hablamos de que la sentencia viene de Cristo a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a los líderes y los líderes a otros. Esa es como la cadena virtuosa, el círculo virtuoso. Así que no se debe de quedar en un nivel, sino que tiene que ir fluyendo lo que Cristo le enseñó a Pablo, tal como Pablo lo enseña a Timoteo, tal como Timoteo lo enseña a los líderes, tal como los líderes lo enseñan a otros. Así que hay una tarea que el apóstol Pablo le da a Timoteo, que es: no te quedes con esto, tienes que enseñárselo a otros. Muy importante.
no tiene que enseñar cualquier cosa, no lo que se le ocurra, no lo que le parezca a él más correcto, si lo correcto no está pegado a la Escritura, sino todo aquello que ha sido enseñado por el apóstol Pablo. Así que tiene una tarea muy, muy, muy importante. Y en esta nueva sección de versículos que son como estos porciones que son muy, muy específicas, muy, muy concretas, ¿verdad? En esta porción de la Escritura viene otra vez el apóstol para decirle a Timoteo algo que tiene que hacer con aquellos, algo que tiene que hacer con aquellos a los cuales le está enseñando y que aquellos a la vez van a tener que replicar a otros que también tienen que enseñar. Le dice el apóstol entonces, recuérdales, empieza con esto, recuérdales esto. Es interesante que la función pronominal de algunas palabras, específicamente esto, nos trae un poquito de conflicto, no tanto, pero un poquito, cuando pensamos esto es lo que acaba de decir o esto es lo que va a decir. Si yo les digo recuerden esto, ¿verdad? No sabrán ustedes si esto es lo que yo voy a decir a continuación o recuerden esto es lo que acabo de decir con anterioridad. De repente, desde el punto de vista gramatical, nos metemos en un problema con algunos pronombres. Pero cuando estamos con este asunto, cuando estamos en este tema, en toda la idea, el hilo conductor del apóstol Pablo, no hay duda de que cuando Pablo dice recuérdales esto, tiene que ver con lo que acaba de decir. Es decir, con aquello que el apóstol ya dijo. Hay muchas cosas que tienen que recordar aquellos siervos. Y más específicamente lo que está del versículo 8 hasta el 13, que es lo que debe de quedar muy fresco en la memoria de todos aquellos líderes de la iglesia que están allá en esta provincia o en la región de Éfeso. Les dice entonces, recuérdales esto. También nosotros, lo he repetido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Somos lectores implícitos. Eso es algo muy importante, lo he mencionado muchas veces. Los lectores implícitos que somos nosotros, somos implícitos porque no está dirigida esta carta a los cristianos en satélite, ¿no? Es para aquellos habitantes de Éfeso. Es para ellos, directamente la carta para ellos. Pero la función espiritual, el Espíritu Santo hace que sea, pues, mandatorio para toda la iglesia de todos los tiempos. Así que después de todos los habitantes de Éfeso, después de Timoteo, después de todos los destinatarios, toda la iglesia hasta que Cristo venga seremos lectores implícitos. A nosotros también nos toca. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, es a los ancianos de Éfeso, a los diáconos de Éfeso, a los líderes de Éfeso, pero a nosotros también. Así que nos viene bien como un recordatorio. Ya hemos hablado de esto. En el versículo 8, por ejemplo, viene esta misma palabra, pero dicha en español de otra manera. Acuérdate de Jesucristo, lo veíamos la semana pasada. Acuérdate, trae a tu memoria. Así que ahora es recuérdales, ¿no? Esto que te dije, acuérdate, pero ahora tenlo presente todo el tiempo y recuérdales esto que es muy, muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque si hay alguna duda, si hay alguna cosa que se olvida, si se olvidan de Jesucristo, que es del linaje de David, resucitado de los muertos, si se olvidan de esto, van a perder el camino. Más adelante, y lo vamos a ver un poquito más allá, tenemos a estos personajes como Himeneo y Fileto, que dice el texto en el versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Pueden olvidarse de la doctrina de la resurrección. Recuérdales esto. ¿Qué es esto? Aquello que dijo en el 18. Jesucristo es del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Recuérdalo, que siempre esté en la mente de los líderes y por lo tanto de los creyentes las doctrinas principales, la esencia del evangelio. Recuérdales esto. Se van a desviar, seguramente. Ustedes y yo sabemos, lo hemos platicado en algún otro momento también, que la iglesia de Éfeso se apartó. Se apartó, una iglesia muy buena, muy pujante, con buena doctrina, pero se apartó. Tanto así que Juan en Apocalipsis, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, dictado por Jesús, le dijo a la iglesia de Éfeso, todo está perfecto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Te olvidas? Y le dice en esa carta, por tanto, recuerda de dónde has caído. Recuerda. Otra vez, recuerda. ¿Cuántas veces se lo dijeron? Juan se los dijo, Pablo se los dijo, porque la iglesia es proclive a olvidarse.
de esas doctrinas. Porque en el mundo hay una tanta confusión y tanto ruido que ahora nos están confundiendo. Tenemos que recordar constantemente la palabra, constantemente tenemos que venir o traer a nuestra memoria las cosas importantes que el Señor nos enseñó. De ahí la importancia que Pablo le dice a Timoteo: recuérdales, que constantemente estemos regresando a la palabra. Uno de los postulados de la iglesia reformada del siglo XVI, de los grandes postulados, es la sola escritura. Y esta idea de la reforma tiene que ver con regresar constantemente a la palabra. Es regresar y recordar, no desviándonos de las doctrinas que el mundo ofrece hoy día. Recuérdales. Hoy día está saliendo por internet una gran cantidad de comentarios favorables o en contra del famoso avivamiento de Asbury, ¿no? Y hay todo un ruido alrededor. Pero si estuviésemos debidamente instruidos por lo que la palabra enseña, no habría confusión y no habría tantas cosas alrededor. Recuérdales, dice el apóstol a Timoteo, que siempre traigan a la memoria, recuérdales esto: Jesucristo es del linaje de David, ha resucitado de los muertos. Es muy importante. Somos, dice el apóstol, si somos muertos con Él, también con Él viviremos, si sufrimos reinaremos, etcétera. Recuérdales. No solamente esta porción, recuérdales todo el evangelio, lo que te he enseñado. Constantemente Pablo le dice a Timoteo: esto te encargo, esto es lo que yo te encargo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, le dice Pablo a Timoteo. Constantemente recuerda. Así que nos viene bien a nosotros esta palabra del Señor: recuérdales esto, y nosotros tenemos que recordar. Pero ¿qué pasa cuando nos empezamos a desviar? Entonces el recordar no es como muy, acuérdate, sino tiene que ver con una énfasis un poco más fuerte, ¿no? Dice el apóstol: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Exhortándoles delante del Señor. El modo en que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que les recuerde estas verdades doctrinales es a través del exhorto. La Biblia, específicamente en el libro de Santiago, tiene una manera, Santiago, de tener un pastorado con la iglesia maravilloso. Vale la pena leer el libro de Santiago. Pero el libro de Santiago está presentado no como apóstol, pero como un hombre que es hermano de Jesús, pero por otro lado tiene influencia sobre la iglesia. La iglesia de su tiempo, de su influencia. Y una de las cosas que sucede con Santiago es que él ocupa la técnica pastoral de la edificación, de la exhortación y del consuelo. Él, en todo lo largo de la carta de Santiago, tiene esta metodología: exhorta, edifica, consuela. Exhorta, edifica, consuela. Cuando hay la necesidad de edificar, entonces enseña a la iglesia. Esto es lo que te enseño. Cuando es momento de consolar, ¿no? Hay momentos muy importantes de consuelo y enseña cómo hacerlo a través de la palabra. Y entonces encontramos en Santiago y en la Biblia, en el Nuevo Testamento particularmente, la edificación con la Biblia, el consuelo con la Biblia. Pero hay un elemento más: el exhorto. El exhorto con la palabra, exhortar. A las iglesias de todos los tiempos nos gusta mucho más la edificación y el consuelo. Enséñame. Y cuando esté triste, consuélame. Eso del exhorto suena como a regaño, paso de esto. Pero el exhorto es absolutamente necesario, porque el exhorto es traer al que se está desviando a la senda correcta, que es la palabra. El exhorto es necesario, es bíblico, reconfortante, medicinal, es parte de la tarea ministerial de cualquier ministro. La exhortación tiene que ser una exhortación con amor, pero basado en la palabra. Porque una iglesia en donde no hay exhorto, un ministerio que no exhorta, no es un ministerio completo. Y le dice Pablo a Timoteo: recuérdales todo esto. Pero si se desviaron, si están coqueteando con otra cosa, haz este recordatorio exhortándoles. Con exhorto, exhórtales, pero no a tu nombre, exhórtales delante del Señor. Exhórtales. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Recuerden que estamos hablando de lo que dice el versículo 15, el varón aprobado. Tiene que presentarse delante de Dios como aprobado, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esta es la idea. ¿Y cómo lo tiene que hacer él? Bueno, pues tiene que haber exhorto delante del Señor,
Y como varón aprobado, como un obrero aprobado, ¿verdad? Tiene que decirle a los líderes que se alejen de las batallas verbales. Primera cosa entonces es que aquí les dice, aléjate de estas batallas verbales. Lo dice así. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice, recuérdales esto, entonces exhórtales, ¿verdad? Que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan. Es una tarea difícil, ¿no? Sobre todo a los que nos gusta discutir. ¿Cómo no? Voy a discutir y me voy a meter en una batalla verbal y a ver quién gana, ¿no? Y a ver quién triunfa. Y hay muchas batallas infructuosas, hay muchas batallas banales. Pablo ya había advertido sobre el cuidado de enrolarse con este tipo de palabrerías. Usted recordará en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículos 3 a 5, le dijo también a Timoteo esto. Si alguno enseña otra cosa, de los que andan en las batallas verbales, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice Pablo, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Le dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Es una buena manera de decir, ¿verdad? No contiendan con este tipo de palabras. Apártate de los tales. Hazte a un lado. Una cosa muy importante en el exhorto es, ¿verdad? Recuerda esas doctrinas principales del Evangelio, exhórtale a los líderes que no se pongan a contender con palabras vanas. La tarea que el apóstol da a su ministerio, a los ministros y a los cristianos en general, es apartarnos de eso, elegir nuestras batallas. Si hay una batalla que no se puede librar porque hay una necedad herética, alguna necesidad fuera de la escritura de alguien que tenemos enfrente, no nos debemos de meter como grandes valientes, ¿verdad?, a tratar de convencer lo inconvencible para ellos. Dice la palabra, no contiendas sobre palabras. No contiendas. En la primera carta le dijo a Timoteo, apártate. En el tiempo de Pablo, estas palabras rencillosas, por ejemplo, tenían características específicas. Lo explica también en primera de Timoteo 1, 2 y 3, acerca de cuáles serían este tipo de palabras vanas o de rencillas. Le dice en el capítulo 1 de primera de Timoteo, en 2 y 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. En aquel tiempo entonces había enseñanzas de diferentes doctrinas y también había ideas en cuanto a fábulas y genealogías interminables. Una gran cantidad de confusión. El apóstol afirma de una manera categórica las doctrinas diferentes. Sobre esto le dice el apóstol a Timoteo, apártate. Le dice, no contiendas. No contiendas. Hoy día hay una gran cantidad, ¿verdad? Hay una oferta increíble de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, un mercado increíble. Cada día sale una enseñanza falsa diferente, muy atrayente, muy de moda, que nos encanta seguir. Y discutimos y platicamos y estamos convencidos, pero son doctrinas diferentes. Si llega una persona y nos dice, oigan ustedes, la salvación se pierde, es en vano que nosotros tengamos que tratar de contender con esta persona, de discutir con esta persona. La Biblia dice, apártate. No trata de convencerlos, apártate. Pero desde luego que hablamos con ellos y ponemos nuestra postura. Pero si hay necedad, apártate. No contiendas sobre palabras. No contiendas. Apártate. Es muy importante porque
podemos caer en una especie de agradarnos el sincretismo doctrinal o el ecumenismo doctrinal evangélico, y donde decimos, bueno, nosotros podemos sin problema convivir y tener un culto juntos con cualquier denominación, no hay problema. Puede ser en una organización paraeclesiástica, pero en un culto público no. Porque hay diferencias irreconciliables. Hay diferencias irreconciliables. Yo no podría estar en un culto donde una mujer fuera pastora. Sí, apártate, yo me salgo. Porque no es reconciliable con la palabra. No es reconciliable. Y el apóstol Pablo dice, no contiendas. En 1 Timoteo, apártate. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que apartarnos? ¿Cuáles son las consecuencias de enrolarse en este tipo de palabrerías? Hay varias. Hay varias. Una, enrolarnos en palabrerías vanas no es provechoso. Dice el texto, no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. No es provechoso. ¿Cuál es el provecho que te trae? ¿Cuál es el provecho que sacas de ahí? Ninguno espiritual, ninguno emocional incluso. Hay estrés, no hay provecho. Así que las consecuencias de enrolarse, ¿verdad?, con vanas palabrerías, ¿no?, es que nos enrolemos. Pero dice el apóstol, no es provechoso. No contiendas, no es provechoso. Ahora quiero decir, en paréntesis, que no estamos hablando de contender sobre otras cosas que no sean la doctrina, pero por supuesto podemos contender si usted le va a un equipo de fútbol y yo a otro. Bueno, pues nos vamos a tomar un café y podemos pasar toda la tarde discutiendo, eso no importa. Estamos hablando de la doctrina. Estamos hablando de la esencia del evangelio. Dice el apóstol entonces, regresando al texto, no es provechoso. ¿Cuál es el provecho que trae discutir sobre este tipo de ideas equivocadas? Por otro lado, no solamente no es provechoso, sino que además es de perdición para los oyentes. Versículo 14 todavía dice, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Sabe qué? Dicen los comentaristas, dentro de las iglesias cristianas hay creyentes que están un poquito más entendidos de las doctrinas y otros que no. Hay algunos creyentes que apenas están como entendiendo las doctrinas fundamentales y hay unos que ya las tienen muy bien entendidas. Aquellos que tienen muy bien entendidas las doctrinas tienen argumentos para no enrolarse y no convencerse. Pero ¿qué hay de aquellos que no? ¿Qué hay de aquellos que tienen todavía el fundamento todavía no bien cimentado sobre la fe cristiana y llega una corriente, una fábula, una doctrina diferente y la predican con gran entusiasmo y convencen a aquel creyente que no tiene robustecida su doctrina? El apóstol Pablo dice, es perdición de los oyentes, porque pueden ser convencidos y pueden ser arrastrados y pueden incluso ellos empezar a criticar la misma doctrina a la cual estamos enseñando y tender a otras ideas y a otras filosofías. Dice entonces, hay riesgos. No es provechoso primero, pero también puede ser perdición de los oyentes. Pero no solo esto, sino que la tercera consecuencia también está en el versículo 16, conducen más y más a la impiedad, dice el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, insiste, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Sabe qué es la impiedad? La impiedad es el antónimo de piedad, la antítesis de piedad. Y cuando hablamos a piedad, en algún momento yo explicaba que la piedad es vivir la vida con Dios, de acuerdo a los estándares de Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios estableció. Una vida de piedad no es apartarse en una montaña y vivir solitario, no, es vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Lo que Dios ha determinado para mi vida es una vida pía, es una vida de piedad. Por lo tanto, una vida de impiedad es aquella que se aleja de los principios de Dios. Y el apóstol está diciendo que tenemos que evitar las profanas y vanas palabrerías porque éstas conducen a la impiedad, es decir, a alejarnos más y más de Dios. Más y más de Dios.
hay frases peligrosas, ¿no? Hay frases que dicen, pues la Biblia podrá decir esto, pero yo creo que otra cosa. ¿Está bien? Eso nos está alejando más y más de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está diciendo diferentes cosas. Porque ahora la sociedad dice cosas distintas y estamos convencidos de que el mundo tiene razón. Así que puede decir la Biblia lo que quiera, pero yo creo otra cosa. Estamos alejándonos más y más de la piedra, ¿no? Y estamos acercándonos a la vida de impiedad. Dice el apóstol, conducirán a la más y más a la impiedad. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nos enrolamos en palabrerías, nos enrolamos en cosas profanas, escuchamos y discutimos y contendemos y platicamos al grado de que un día ya somos convencidos. Y no sé cuántas veces hemos sido nosotros convencidos de lo que el mundo dice hoy día. De toda la ideología del mundo hoy día, ¿no saben ustedes qué espanto es saber que hay muchos cristianos que están convencidos de las ideologías de nuestros tiempos? Y defienden a capa y espada lo que está sucediendo en nuestro país. Han sido convencidos. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que escucharon las vanas palabrerías y fueron conducidos más y más a la piedad. Y lo peor, están convencidos. Y lo peor de esto es que están convencidos y creen que esto es algo que a Dios le agrada, lo cual es completamente equivocado. Y trae como consecuencia lo que dice el versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Qué cosa? Carcomerá como gangrena. La gangrena es la muerte. Esto lo copié de un lugar médico, porque aquí hay médicos que me pueden decir lo contrario, pero la gangrena es la muerte de tejido corporal como consecuencia de la falta de irrigación sanguínea a una infección bacteriana grave. Dice aquí que por lo general la gangrena afecta a los brazos, las piernas, los dedos, etc. Y también puede ocurrir en los músculos y en los órganos internos. Pero el asunto de la gangrena es que va avanzando y avanzando y avanzando al grado de que un día hay que mutilar, hay que romper, hay que quitar toda una parte del cuerpo, porque está completamente echada a perder. Carcome, acaba con las células, acaba con la vida, acaba con los tejidos. Y llega un momento en que ya no es curable y la única posibilidad es cortarlo. La única posibilidad es quitar el miembro que está afectando, porque si no se quita, la gangrena sigue avanzando, afectando otros órganos. Y dice la palabra del Señor que estas profanas y vanas palabrerías, a las cuales no nos queremos apartar, pudieran carcomer como gangrena. Y al rato hay que mutilar. Pero esto tiene nombre. Hay personas, no son ideas específicas que están en el aire. El apóstol señala con toda contundencia a personas específicas que están desviando a la iglesia de su tiempo, a las cuales los están escuchando, que son líderes de la comunidad. Les dice de los cuales son Himeneo y Fileto, y los nombra. Les llama por su nombre. Hace algún tiempo alguien me decía, no debemos de decir nombres de los herejes porque hay que respetarlos. Pues Pablo no los respetó y los llamó por su nombre. Apártate de estos, de Himeneo y de Fileto. Ya de Himeneo nos había hecho mención en los versículos anteriores. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya mencionó a Himeneo. No sé dónde quedó Alejandro, pero Himeneo está mencionado en el capítulo 1 y está mencionado en este capítulo 2. Está mencionado. Y dice que son blasfemos. Himeneo es blasfemo. Y luego aquí, en el versículo 18, otra blasfemia. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos.
Empezaron a predicar algo con respecto a la resurrección y dijeron, la resurrección ya fue. Esto de la resurrección futura no existe, ya fue. Y empezaron a enseñar esto. Y aquellos oyentes débiles de la fe empezaron a escucharlos. Y aquellos empezaron a arrastrar a una gran cantidad de personas, y aquellos con esta apariencia de piedad, de la cual va a hablar más adelante Pablo a Timoteo, estos con esta apariencia de inteligencia de piedad, estaban arrastrando a la iglesia. Les dice el apóstol, ten mucho cuidado. Esa palabra carcome como gangrena. Son himeneo y son fileto. De estos, cuídate. Cuídate. Y cuida a la iglesia de estos individuos. No voy a mencionar nombres yo, pero hay una gran cantidad de personas, de sectas actuales, que tienen miles de personas en sus páginas, en sus estadios, en sus eventos, que, amados hermanos, están arrastrando a doctrinas demoníacas a la iglesia. Están carcomiendo como gangrena. Están lastimando a la iglesia. Y muchos creyentes fieles al evangelio se han sumado a estas ideologías. Ten cuidado. No te embales en vanas palabrerías. No contiendas. No aprovecha. Es para perdición de los oyentes. Van a conducirte más y más a la impiedad. Te carcomerán como gangrena. Ten cuidado, llamados hermanos, queridos hermanos de la iglesia, por favor, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Nadie puede estar en este púlpito predicando una herejía, porque carcomerá como gangrena. Pero ¿cuál es la estrategia? La estrategia está presentada de forma de mandato en el versículo 15. Le dice Pablo a Timoteo, tú, Timoteo, que tienes este encargo de recordarles, exhortándoles delante del Señor a esto, tú que estás apercibido de los riesgos, la manera que lo tienes que hacer es muy simple y profunda a la vez. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Qué fácil, ¿no? Parece así como, ok, si nada más es eso, está bien. Pero procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo se presenta alguien a Dios aprobado? No es nada sencillo. Absolutamente nada sencillo. Implica una acción deliberada y dedicada. Deliberada y dedicada. Es un trabajo de todos los días, porque el concepto procurar y con diligencia juntos da miedo. Procurar es deliberado. Procurar es poner todo mi entusiasmo, es poner todas mis fuerzas, es estar en eso todos los días. Procurar es no dejar de hacer algo. Procurar es estar convencido de que lo que hago es lo correcto y estoy encima de eso todo el tiempo. Es una acción deliberada. Pero por otro lado, es una acción dedicada, porque dice procura con diligencia. En ese acto de procurar, no te canses. Hazlo diligentemente, con ánimo pronto, con un buen carácter, convencido de lo que tienes. Procura con diligencia. Nos acordamos un poco de Josué en Josué 1:9. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate, pero además sé valiente. Ahí hay deliberación y dedicación. Esfuérzate, es algo que te toca. Es tu chamba. Esfuérzate. Es lo que te corresponde. Pero ahora sé valiente. Que no te amedrente nada. El apóstol Pablo le dice a Timoteo no esto, pero le dice procura y con diligencia. Porque sí podemos procurar, pero lo podemos hacer diligentemente, frecuentemente, lo podemos hacer sin parar, porque así como surgen las ideas heréticas de nuestros tiempos,
Así deberíamos estar preparados todos los días. Dice el apóstol entonces, la manera en que tú vas a trabajar para recordarles esto, exhortándoles delante del Señor, es procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fíjese que podemos pasarlo por alto, pero aquí dice que esta procuración con diligencia tiene que ser delante de Dios. Preséntate, dice ahí, procura con diligencia presentarte a Dios. No dice, procura con diligencia presentarte a los hombres. No dice, procura con diligencia presentarte al pastor, al consistorio. No dice, procura con diligencia presentarte a tu denominación o a tus líderes. Es procura con diligencia presentarte a Dios. Porque a los hombres, ante los ojos de los hombres, podemos engañarles y ser aprobados. Pero delante de Dios, ¿cómo? Hay que presentarse delante de Dios aprobado. De nada sirve que al líder de la iglesia le digan, qué hermoso predica, qué bueno es, qué maravilloso es. El ministro no debe de recibir la aprobación de la iglesia para sentirse aprobado. Debe de estar convencido que se debe de presentar delante de Dios como aprobado, no delante de los hombres. Aquel pastor, aquel líder que esté satisfecho con tener la aprobación de la iglesia, pero no la de Dios, falla en su ministerio. ¿Y cuántos líderes de la iglesia buscan la aprobación de la iglesia por encima de la aprobación de Dios? Procura con diligencia, dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios. A Dios. La iglesia te puede descalificar y desaprobar, pero si estás haciendo lo que Dios manda, te estás presentando delante de Dios aprobado. Aprobado. Dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagas, hacelo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10 les dijo, una iglesia difícil, una región difícil, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Procura con diligencia, le dice Pablo, presentarte a Dios aprobado. Porque cuando uno se presenta a Dios aprobado, camina orgulloso del Evangelio. Y dice el apóstol, como varón aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tenemos que presentarnos, queridos hermanos, delante de Dios aprobado. No contendiendo sobre palabras, no aprovecha. Es perdición de los oyentes, conducen más y más a la impiedad, carcome como gangrena. Hay que dejar esto. En su lugar hay que presentarnos. Hay que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Orgullosos del Evangelio, orgullosos de nuestro ministerio como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero si algo nos debemos de avergonzar o nos deberíamos de avergonzar, desde sucumbir a que la iglesia esté agradada, aunque la doctrina sea menospreciada. A lo que tenemos nosotros que sucumbir, no tenemos que sucumbir, es a querer ser ministros, pastores, líderes, que tengamos la popularidad, pero que no tengamos una enseñanza correcta del Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la manera de hacerlo, el mejor método es usar bien la palabra de verdad. Cualquiera que usa bien, traza bien, corta bien la palabra de verdad, no hay duda, puede no ser aprobado por los hombres, pero sin duda alguna será aprobado por Dios. Por eso, cualquier pastor debe predicar el consejo completo de la palabra, aunque esto lastime a la iglesia.
Usar bien la palabra de verdad es decir todo el consejo de Dios, tal y como está. Exhortando, edificando, consolando, para presentarse delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hay algunos que se desviaron como Himeneo y Fileto y que desviaron a otros. Pero la tarea que tiene Dios es amor. Una tarea hermosa es cuidar. ¿Dónde está su atención? Tenemos que recordar con exhorto delante del Señor que no debemos contender sobre palabras, que no debemos embalarnos en vanas discusiones. Si nos concentramos en trazar bien la palabra de verdad, quizá no seamos aprobados por los hombres, pero seremos aprobados por Dios. Y nos presentaremos ahora como iglesia. Como iglesia nos presentaremos que no tenemos de qué avergonzarnos. Porque usamos, trazamos, cortamos la palabra del Señor, que es la verdad. Esta es nuestra tarea, esta es la encomienda, esto es lo que tenemos que recordar. Oramos. Padre, bendice tu palabra santa. Ayúdanos para acordarnos todo el tiempo de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a tu evangelio. Recordar que tu palabra santa es la doctrina pura, esa doctrina de los apóstoles. Que la estudiemos de tal manera, Señor, que la recordemos todo el tiempo. Y si no, el exhorto viene bien. Que no contendamos contra palabras. Esas palabras que de nada aprovechan, sino que son perdición para los oyentes. Esas palabras vanas y profanas que nos conducen más y más a la impiedad y que carcomen como gangrena nuestro cuerpo. Antes, al contrario. Ayúdanos para procurar con diligencia presentarnos delante de ti aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque trazamos bien la palabra de verdad. Que nunca se aparte de este púlpito tu palabra y que la iglesia sea alimentada, confrontada, exhortada, edificada a través de ella. Lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.